En esta última parte de la unidad 6 vamos a ver el melanoma cutáneo. Conocer las características de este tumor y saber diagnosticarlo es de especial importancia, dado que es la principal causa de muerte por cáncer de piel. El melanoma es un tumor maligno derivado de los melanocitos, que tiene capacidad para producir metástasis tanto por vía linfática como por vía hemática. Aparte de la piel, se puede desarrollar un melanoma en todas aquellas localizaciones anatómicas derivadas de la cresta neural, como son las meninges, coroides y el oído interno. El gran problema del melanoma cutáneo es que su incidencia sigue aumentando cada año. No obstante, las campañas de detección precoz, la implantación de sistemas que facilitan la accesibilidad rápida a dermatología, así como la expansión de la exploración dermatoscópica, han permitido aumentar el diagnóstico de melanoma en estadios tempranos en los últimos años. El diagnóstico precoz es de vital importancia en el melanoma, más que en ningún otro cáncer de piel. No hay que olvidar que el grosor tumoral o índice de Breslow en el momento del diagnóstico es el principal factor pronóstico en el melanoma, puesto que a mayor grosor tumoral hay mayor probabilidad de que se produzcan metástasis. Este grosor tumoral va a determinarlo el patólogo cuando le mandamos un melanoma extirpado, midiendo desde la capa granulosa hasta la última célula que invade en profundidad. El patólogo también nos va a informar del nivel de Clark, pero el nivel de Clark no es un factor pronóstico, dado que este nivel de Clark va a sufrir una gran variación en función de la localización anatómica del melanoma, debido a las diferencias en el grosor de las diferentes capas de la piel dependiendo de la zona corporal. En el melanoma, los factores de riesgo se combinan con cierto grado de predisposición genética. Entre estos factores de riesgo están tener un fototipo bajo, un fototipo 1 o 2, haber tenido quemaduras solares en la infancia, haber tenido una exposición solar intermitente, tener antecedentes familiares o personales de melanoma. La persona que ya ha tenido melanoma tiene un riesgo aumentado de tener un segundo melanoma y este riesgo es mayor entre los 2 y 5 años posteriores al primer melanoma. También es factor de riesgo tener más de 50 nevos melanocíticos comunes, tener más de 5 nevos displásicos o tener un síndrome del nevo displásico. Otros factores de riesgo son estar inmunodeprimido, presentar defectos genéticos de reparación del ADN y tener un nivel socioeconómico elevado. Dado que los pacientes ante un tumor pigmentado en primer lugar consultan con su médico de familia, se crearon diversas reglas de cribado para sospechar malignidad y como criterio para derivar o no al dermatólogo. Como en cualquier sistema de cribado, en esta regla la sensibilidad es elevada, pero no así la especificidad. Las principales reglas son los criterios A, B, C, D, el signo de patito feo y la lista de los 7 puntos de Glasgow. La regla A, B, C, D, E es quizá la más conocida. Según esta regla, en una lesión melanocítica se deben valorar la presencia de 5 criterios que se corresponden con las letras A, B, C, D y E. La A corresponde a asimetría, la B a bordes irregulares, la C coloración heterogénea y D diámetro mayor de 6 milímetros. Por último está la E, que corresponde a la presencia de evolución o cambios evolutivos en el tiempo. De todas ellas, la E es el criterio de mayor valor diagnóstico, puesto que los otros 4 también podemos verlos en los nevos atípicos. Por supuesto, si solo se cumple un criterio, la sensibilidad será elevada, pero la especificidad será baja, como en cualquier regla de cribado. Cuantos más criterios se cumplan, mayor va a ser la especificidad. Otra forma de cribado es utilizar el signo del patito feo. Se basa en el hecho de que un individuo con múltiples nevos tiene un patrón de nevo y todos sus nevos tendrán similares características clínicas. En el signo del patito feo se trata de identificar al nevo que es diferente entre los múltiples nevos que tiene la persona. La lista de los 7 puntos de Glasgow se desarrolló en Reino Unido específicamente para ser usada en atención primaria y ayudar a la toma de decisiones sobre la derivación a dermatología. Se compone de 7 criterios. 3 son criterios mayores y 4 criterios menores. Según esta regla, está indicado derivar a dermatología cuando el paciente cumple un criterio mayor o 3 criterios menores, con una sensibilidad para melanoma del 100%. El melanoma cutáneo se puede localizar en cualquier zona de la superficie corporal, pero la zona dorsal es la localización más frecuente. Si dividimos por sexo, en la mujer la localización más frecuente son las piernas y la zona dorsal. Generalmente, la primera vía de metástasis utilizada por el melanoma es la vía linfática, por lo que si sospechamos un melanoma, es obligada la palpación de las cadenas ganglionares de drenaje en función de la localización del supuesto melanoma. Se han establecido 4 formas clínico-patológicas en el melanoma. Esto quiere decir que tienen características clínicas y patológicas concretas y bien establecidas.
El melanoma de extensión superficial es el más frecuente. Se localiza en cualquier zona anatómica, aunque como se ha comentado anteriormente, la zona dorsal en hombres y las piernas en las mujeres son las zonas predilectas. Este subtipo de melanoma tiene un crecimiento radial durante un tiempo variable antes de iniciar el crecimiento vertical. El melanoma nodular es el segundo en frecuencia. Por definición, se trata de un tumor monocromo y aparece ya en fase de crecimiento vertical. El léntigo maligno melanoma se caracteriza por desarrollarse en áreas expuestas crónicamente al sol de personas mayores. El melanoma lentiginoso acral es el que aparece en palmas, plantas o zona subungueal. Es poco frecuente en raza caucásica y más frecuente en asiáticos y africanos. En este cuadro vemos las 4 formas clínico-patológicas de melanoma, que son melanoma de extensión superficial, melanoma nodular, léntigo maligno melanoma y melanoma lentiginoso acral, que vamos a ver más detalladamente a continuación. El melanoma de extensión superficial se presenta clínicamente como una mácula heterocrómica, generalmente con 3 o más colores, asimétrica y de contorno irregular. Con frecuencia presenta áreas de regresión, en las que el pigmento se va aclarando. La regresión es un fenómeno inmunológico que se produce cuando el sistema inmune de la persona intenta eliminar las células de melanoma. Aparte de la asimetría, el contorno irregular y la coloración diversa, lo más característico en el melanoma de extensión superficial es la presencia de cambios respecto a la forma, tamaño o color. Es importante obtener esta información del paciente, aunque vamos a encontrarnos situaciones en las que el paciente no lo sabe, generalmente porque el melanoma está localizado en la espalda y no se lo ve. No es raro que los médicos de familia detecten melanomas en la espalda cuando auscultan a un paciente y el paciente desconoce su existencia. Aparte de la presencia de varios colores, también tendremos en cuenta si existe algún foco de hiperpigmentación en una zona periférica. Esta circunstancia nos debe poner alerta ante la posible presencia de un melanoma. En esta diapositiva vemos también 2 melanomas de pequeño tamaño que se diagnosticaron clínicamente por la presencia de un foco muy marcado de hiperpigmentación excéntrica y se confirmó el diagnóstico de melanoma mediante estudio histopatológico. Ya he comentado anteriormente el fenómeno de regresión en el melanoma, que hace que el pigmento desaparezca en algunas zonas, aunque en realidad el melanoma sigue creciendo por otras. Este fenómeno hace que el melanoma a veces adopte formas curiosas, como formas anulares o de arco, y la zona de regresión tenga un color blanquecino más claro que la piel normal de la zona. El crecimiento radial del melanoma se mantiene durante un tiempo variable, con extensión en superficie y escasas células que invaden la dermis papilar, y en determinado momento se inicia el crecimiento vertical con invasión en profundidad y clínicamente aparición de nódulos en el melanoma. Cuando se inicia el crecimiento vertical, aumenta la probabilidad de metastatizar. En esta diapositiva, a la izquierda vemos un ejemplo de melanoma en fase de crecimiento radial y a la derecha un melanoma ya con fase de crecimiento vertical que se ve por el nódulo que se presenta en el polo inferior. Estos nódulos de crecimiento radial a veces se presentan como nódulos rosados o rojizos de aspecto vascular, lo que significa que se está produciendo una gran cantidad de formación de vasos sanguíneos dentro del tumor. El melanoma nodular se presenta como una pápula o un nódulo pigmentado que suele ser de un solo color, generalmente color negro homogéneo. En el melanoma nodular no es habitual que veamos fenómenos de regresión. Lo más frecuente es que el melanoma nodular aparezca de nuevo y en fase de crecimiento vertical desde el inicio, por lo que se suele diagnosticar con un índice de Breslow profundo y lógicamente con un peor pronóstico. Aquí vemos 2 ejemplos de melanoma nodular de color negro intenso y homogéneo. El melanoma de la izquierda tenía un mes de evolución en la espalda de un hombre de unos 40 años. Se puede observar también en la piel de la zona abundantes léntigos secundarios a quemaduras solares antiguas. El léntigo maligno melanoma se presenta como una mácula pigmentada, irregular y heterocrómica en la que predomina el color marrón, gris y negro. En este tipo de melanoma sí vemos con frecuencia el fenómeno de regresión. Es más frecuente en ancianos. El léntigo maligno melanoma es el único melanoma que se relaciona con la exposición solar crónica y por ello se va a localizar en áreas con fotoposición crónica, como las mejillas, zona temporal, nariz, frente y cuero cabelludo. Se presenta en el cuero cabelludo cuando no hay pelo, como una mácula hiperpigmentada, asimétrica, heterocrómica y de contorno irregular. Es excepcional que se desarrolle en cuero cabelludo con pelo.
También el léntigo maligno melanoma tiene una fase de crecimiento radial, que suele ser bastante larga en este caso, a veces entre 10 y 20 años. Y después inicia una fase de crecimiento vertical, con aparición de nódulos o pápulas clínicamente. El melanoma lentiginoso acral es aquel que se localiza en palmas, plantas o zonas subungueal. En ocasiones también lo vemos en la zona de transición, como los bordes laterales de pies y manos. Es poco frecuente en raza caucásica y no está en relación con la exposición solar. No tiene peor pronóstico per se, sino que por su localización se suele diagnosticar en estadios avanzados, sobre todo los melanomas plantares. También el melanoma lentiginoso acral tiene una fase de crecimiento radial y posteriormente crecimiento vertical, empeorando el pronóstico. El melanoma lentiginoso acral también puede aparecer en la zona subungueal, como vemos en esta fotografía. Aparte de la pigmentación en la lámina ungueal, se puede ver estriación longitudinal y onicolisis distal. Incluso en estadios avanzados veremos destrucción total de la lámina ungueal. Una característica clínica del melanoma subungueal es el desbordamiento del pigmento en la zona de la cutícula, que se denomina signo de Hutchinson. No obstante, este signo de Hutchinson no es patognomónico de melanoma, pues podemos verlo a veces en los nevos congénitos acrales, en la pigmentación por fármacos, en traumatismos ungueales o en algunos síndromes que se caracterizan por pigmentación en uñas y mucosas. Existe una variante clínica que es el melanoma melanótico o hipomelanótico, cuyo diagnóstico clínico es un verdadero reto. Se presenta como una pápula o nódulo rosado, generalmente ulcerado, con muy poco o sin ningún pigmento. El problema es que se suele confundir con un granuloma piógeno, un carcinoma vasocelular o un espinocelular. Los hallazgos de vasos puntiformes en sacacorchos o polimorfos en la dermatoscopia nos va a ayudar al diagnóstico de melanoma. En esta diapositiva vemos melanomas hipomelanóticos. En la fotografía de arriba vemos un melanoma nodular que es de coloración rojiza con poco pigmento. Y en los dos melanomas inferiores vemos que hay algo de pigmentación en la periferia, pero se caracterizan porque el centro es rojizo, ulcerado y con fácil sangrado. En el melanoma de la izquierda vemos un melanoma hipomelanótico, pero como la superficie es lisa, rosada y brillante, es fácil que lo confundamos con un carcinoma vasocelular. El melanoma de la izquierda es un melanoma amelanótico, puesto que no tiene nada de pigmento, y lo que vemos es una pápula rosada con zonas algo más violáceas que por su color incluso nos podrían sugerir un tumor de etiología vascular. Otras veces el melanoma amelanótico se presenta como una tumoración excrescente, roja, erosionada, exudativa y con fácil sangrado, y sin nada de pigmento, como vemos en estos dos melanomas en dedo y talón. En estos casos el diagnóstico diferencial debería hacerse con el carcinoma espinocelular. En algunas ocasiones, los nevos melanocíticos atípicos pueden simular un melanoma, bien por su irregularidad, bien por la presencia de color rosado o bien por la presencia de hiperpigmentación excéntrica. También el nevo de Reed puede simular un melanoma debido a su rápida aparición y su intensa pigmentación. No obstante, el nevo de Reed se caracteriza por presentarse en niños y personas muy jóvenes, edades en las que el melanoma, aunque existe, es muy poco frecuente. El carcinoma vasocelular pigmentado, tanto de tipo superficial como nodular, pueden confundirse con un melanoma de extensión superficial y nodular respectivamente. Los hematomas en zonas acrales muchas veces se diagnostican erróneamente como melanoma, pues suelen tener una morfología irregular y el paciente nos cuenta que han aparecido rápidamente. En estas dos entidades, carcinoma vasocelular pigmentado y hematoma, la exploración con dermatoscopia será de gran ayuda. El léntigo actínico o solar, que se presenta como una mácula marrón claro en zona facial, puede tener áreas de hiperpigmentación que nos pueden hacer pensar que estamos ante un léntigo maligno melanoma. Lo vemos en las dos fotografías de la izquierda. En la fotografía superior, además está marcada una zona hiperpigmentada que en la dermatoscopia presentaba estructuras dudosas y que biopsiamos con diagnóstico histopatológico del léntigo actínico. Los granulomas piógenos pueden simular un melanoma melanótico y viceversa. En la fotografía inferior izquierda vemos un granuloma piógeno que además muestra una zona negra periférica debido a la aplicación de nitrato de plata para detener el sangrado. El angioqueratoma solitario es una malformación de los capilares dérmicos que por su coloración oscura puede simular un melanoma.
La dermatoscopia será determinante, pues el angioqueratoma tiene unos criterios dermatoscópicos bien definidos y muy diferentes de los del melanoma. El diagnóstico de melanoma se basa, por un lado, en la sospecha clínica, aplicando las reglas de cribado, y por otro, en la exploración dermatoscópica, pues existen criterios dermatoscópicos bien establecidos para el diagnóstico de melanoma con elevada sensibilidad y especificidad. La sospecha clínica y/o dermatoscópica obliga a realizar extirpación de la lesión y enviarla a anatomía patológica para su estudio. Si la lesión tiene un gran tamaño y tenemos duda diagnóstica, está aceptado realizar una biopsia parcial de la lesión. No obstante, la zona a biopsiar debe elegirse en función de los hallazgos en la exploración con dermatoscopia. Es importante saber que la biopsia parcial no nos va a ofrecer datos sobre el grosor tumoral, pues se puede dar el caso de que biopsiemos una zona con menor profundidad de la que en realidad tiene todo el melanoma. El tratamiento de elección en el melanoma es la cirugía con márgenes adecuados en función del grosor tumoral. Como el grosor tumoral es una información que solo vamos a saber cuando el patólogo realice el estudio histológico y lo mida, las guías clínicas actuales recomiendan realizar la primera intervención con 2 o 3 milímetros de margen lateral y posteriormente, cuando ya conozcamos el grosor, realizar una segunda intervención para ampliar los márgenes. El grosor tumoral se corresponde con la categoría T del estadiaje TNM del melanoma. Lo ideal es que el melanoma sea in situ, es decir, sin invasión vertical, o como mucho que tenga un grosor menor de 0,8 milímetros, situándose en el estadio tumoral T1A, pues no hará falta realizar biopsia selectiva de ganglio centinela en este estadio tumoral. Para el manejo y seguimiento del melanoma necesitamos saber en qué estadio clínico se encuentra. El estadio clínico del melanoma viene determinado por una combinación del grosor tumoral, T, la presencia o ausencia de adenopatías metastásicas, N, y la presencia o ausencia de metástasis a distancia, M. En el estadio 1, el melanoma puede llegar a tener un grosor de hasta 2 milímetros, pero sin ulceración, y no hay evidencia de enfermedad ganglionar ni metástasis a distancia. Se divide en 1A y 1B en función del grosor tumoral y la presencia o ausencia de ulceración del tumor. En el estadio 2, el melanoma tiene entre 2 y 4 milímetros de grosor. Tampoco hay adenopatías ni metástasis a distancia. En el estadio 3, se define por la presencia de metástasis en ganglios regionales confirmadas histológicamente, y el melanoma puede tener cualquier grosor tumoral hasta 4 milímetros. En el estadio 4, el melanoma se caracteriza por la presencia de metástasis a distancia y puede tener cualquier grosor, y haber o no afectación ganglionar. En estas gráficas vemos cómo la supervivencia a los 5 y 10 años va cayendo conforme aumenta el estadio clínico del melanoma 1, 2 y 3. En el estadio 1A, la supervivencia a los 10 años es del 98% y se reduce al 75% en el estadio 12. En el estadio 3 ya hay afectación ganglionar y la supervivencia a los 10 años oscila entre el 88 al 24% en función de la extensión de la afectación ganglionar. En los 10 últimos años se han desarrollado diversos fármacos específicos para tratar el melanoma metastásico, que obtienen mejores resultados en cuanto a supervivencia y tiempo libre de enfermedad que la quimioterapia clásica en específica. Estos fármacos se basan en la inhibición de vías moleculares y en la inmunoterapia. Para terminar, un breve resumen en 10 frases. El melanoma cutáneo es un cáncer de piel derivado de los melanocitos. Puede desarrollarse un melanoma en las estructuras anatómicas que derivan de la cresta neural. El melanoma tiene capacidad para producir metástasis. Es la primera causa de muerte debido al cáncer de piel. Su pronóstico depende del grosor tumoral en el momento del diagnóstico, por lo que el único tratamiento curativo es la cirugía en estadios precoces. La exploración con dermatoscopia aumenta la sensibilidad y especificidad diagnóstica, lo que nos va a permitir un diagnóstico precoz. La derivación mediante teledermatología es una vía rápida de acceso a consultas de dermatología y reduce el tiempo de espera para su extirpación. La extirpación de cualquier tumor melanocítico, incluso si sospechamos benignidad, debe asociar estudio anatomopatológico. No está indicado utilizar métodos destructivos para tratar nevos melanocíticos.